Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos y reflexionemos el Evangelio del día de hoy, martes 28 de octubre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice la palabra de Dios, es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, no caminamos en tinieblas, sino como hijos obedientes, caminamos obedientes a Jesucristo, como dice 1 Pedro 1:14. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 12 al 19. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis queridos hermanos y hermanas, para que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para ustedes y yo conocer el temor de Dios. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda preocupación y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que, perseverando en ella, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 6, del versículo 12 al 19. El Señor Jesucristo elige a sus 12 apóstoles. Antes de Él hacer la elección de los 12 apóstoles, algo hermoso que Él hace, se pasa en oración toda la noche. Nos enseña a nosotros que antes de que tomemos cualquier decisión en nuestra vida, es necesario pasar en oración con Dios, en oración ante el Santísimo, presentándole nuestras necesidades, estando ahí a solas con Él, como estaba María en Lucas 10, 42, a los pies de Jesucristo, escuchándolo, hablando con Él, a la vez escuchándolo. La oración es importante.
Cuando ustedes y yo oramos, Dios nos escucha. Cuando ustedes y yo leemos la Sagrada Escritura, Él nos habla. Es importante que haya esa sintonía, que haya un balance entre lo que nos alimentamos de la palabra de Dios cuando leemos y cuando oramos. Muy importante. Está la oración pública, la oración privada o contemplativa que hacemos ustedes y yo ante el Santísimo, con el Señor. Cuando estamos yo con Él y Él conmigo. El Señor se pasó orando toda la noche. Nosotros no queremos a veces orar ni 5 minutos, ni 10 minutos. Y de hoy en día salen algunos teólogos modernos, por decir así. La oración no es importante. Lo que a Dios le importa no es la cantidad, sino la calidad. Y uno le pregunta, ¿y quién dice eso? Yo digo, dicen, se hacen su propio evangelio según ellos mismos. La palabra de Dios, que ya ha sido revelada a nosotros por medio de Jesucristo, como dice en Hebreos 1, del 1 en adelante, que Dios ha revelado que nos ha revelado la verdad de fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 26, del 40 al 41, que debemos de orar 1 hora al día, todos los días. ¿Y para qué? Para no caer en la tentación. Así nos dice el Señor. Entonces el Señor elige a los 12 apóstoles, como dice también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Él llamó a los 12 para enviarles llamó a los que Él quiso. 2, para enviarles a ir a predicar la palabra de Dios a todo lugar donde Él debía y quería ir. Y 3, les dio autoridad y poder sobre todo espíritu del maligno para que nada les hiciera daño. Y él elige a los 12, empezando por Pedro. Primero, siempre está Pedro, porque Jesús había pensado en él para que sea el jefe de los apóstoles o el pastor visible de la iglesia, el Vicarius Christi, el vicario de Cristo. El Papa León XIV, ahora en el año 2025, es el vicario de Cristo, sucesor de San Pedro. Desde San Pedro hasta el Papa León XIV han pasado 267 papas. Hay, en algunas listas puede haber 266, de cuenta 267. Eso se debe a que en cierta ocasión, por ejemplo, un papa era elegido, pero no gobernó. Por eso una lista lo pone, en otras listas no. Bien, entonces, elige también a Pedro y a 11 más, siendo con Pedro 12. ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel. La iglesia de Cristo viene a ser el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, a quien ustedes y yo pertenecemos a través del bautismo. Cuando nos bautizamos, dice 1 Corintios 12:13, nos pasamos a formar nosotros nos convertimos en miembros del cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, Jesús se pasa en oración, Él elige a los 12. Ahora, ¿qué pasó con los 12? Cuando ellos se murieron, ¿se acabó todo ahí? No. El Señor Jesucristo, como dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, los apóstoles que eligió Jesús están hasta el fin del mundo. Ellos ya murieron, máximo San Juan hasta el año 100, por allí, primer siglo. Entonces, ¿cómo Jesús estaría con su iglesia si los apóstoles que Él eligió murieron? Ese poder que Jesús le entregó a sus apóstoles se transmite a través de lo que se llama la sucesión apostólica, que a través de la imposición de las manos de los apóstoles, ese poder que ellos recibieron de Cristo se transmite a quienes ellos imponen las manos. Por ejemplo, vemos un ejemplo bien claro en Hechos capítulo 8, del versículo 18 en adelante, cuando a través de la imposición de los apóstoles, las personas recibían el Espíritu Santo. Asimismo sucede con San Pablo. San Pablo en sus cartas a los Gálatas, en las cartas paulinas, San Pablo se presenta como yo apóstol de Cristo. Una pregunta, en los 12 apóstoles que leemos aquí en el Evangelio de hoy, ¿se nombra a San Pablo? No. Pero entonces, ¿cómo él dice que yo soy apóstol de Cristo? Ahí entendemos que por la sucesión apostólica, que es a través de la imposición de las manos, él recibió
ese poder que Jesús entregó a sus apóstoles. ¿Dónde sucedió eso? Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 2 al 3. A Pablo se lo impusieron las manos, a Pablo y a Silas, y se lo enviaron. El Espíritu Santo dijo: apartadlos a Pablo y a Bernabé para la misión a la que les he encomendado. Ellos oraron por ellos, les impusieron las manos y luego ellos se fueron. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 6, por ahí, que San Pablo a la vez él impone las manos a otros hombres más para darles ese poder que recibió de los apóstoles. También San Pablo impone las manos a Timoteo y lo recuerda en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. También en San Pablo le dice a Timoteo: no te apresures en imponer las manos a nadie. Está hablando acerca del orden sacerdotal. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Y San Pablo le dice: recuerda de quienes recibiste esto del colegio apostólico. Primera a Timoteo capítulo 4 versículo 14. Entonces aquí podemos ver tanto en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, como San Pablo, él impone las manos a Timoteo. Y de hecho lo recomienda a Timoteo hacer lo mismo. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice San Pablo: todo cuanto me habéis hecho hacer en frente de numerosos testigos, encomiéndalo a la vez a otros hombres que sean capaces de hacer lo mismo. Entonces San Pablo le dice eso a Timoteo para que él imponga las manos a más personas. Muy bien, eso se llama la sucesión apostólica. De hoy en día, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? El Papa, sucesor de San Pedro, y los obispos en comunión con el Papa, los presbíteros o sacerdotes y los diáconos, que tienen sucesión apostólica. Ellos son los sucesores directos de los apóstoles, son los obispos. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 880 en adelante, específicamente del numeral 888 al numeral 894, es explícito en explicar el deber de los obispos. 1, de enseñar a la iglesia. 2, de santificar a la iglesia. Y 3, de gobernar a la iglesia. Eso es la tarea de los discípulos, de los sucesores directos de los obispos, que son de los sucesores directos de los apóstoles, que son los obispos. Pueden leerlo si ustedes desean. Está en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 888 al numeral 894, específicamente, donde la tarea de ellos es esto: enseñar, santificar y gobernar. Muy bien, entonces Jesucristo luego baja, una vez que él elige a sus 12 apóstoles, él baja a una llanura. San Mateo nos narra el sermón en la montaña, en Mateo 5. San Lucas nos narra el sermón en la llanura. Jesús siempre enseñaba y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? A ver un momentico. Ok, ahora sí. Dice: bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Bajó y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Vemos aquí a 3 grupos. Uno es de la muchedumbre. De la muchedumbre del gentío salen los discípulos. ¿Qué es el discípulo? El que sigue, el aprendiz de Cristo. Y de los discípulos salen los apóstoles, quienes son, como dirá San Pablo en 2 Corintios 5:20, los embajadores de Cristo, los representantes de Cristo aquí en la tierra. Ahora, obviamente, nosotros, los laicos, estamos invitados a ser discípulos de Cristo. Y no solamente discípulos, aprendices de Él, sino discípulos misioneros, aprendices y también los quienes, al recibir el mensaje del Señor,
vivimos y transmitimos el mensaje cristiano. Muy importante. Y nos dice el Evangelio que mucha gente venía hacia Él y todos eran curados al contacto con Él. Esto se refleja a través de los sacramentos. El sacramento es un signo eficaz de la gracia de Dios instituido por nuestro Señor Jesucristo para la santificación y la salvación de nuestras almas. Entonces, especialmente en el sacramento de la unción de los enfermos, es donde donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo actúa. ¿Para qué? Para que la persona enferma se sane. El sacramento de la unción de los enfermos no es para que se muera, sino para que se sane. Por eso dicen Santiago, en Santiago 5:14 en adelante, está alguien enfermo, vaya a los presbíteros de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él y le unjan con óleo, con el aceite de óleo. Por eso se llama los santos óleos. Muy importante. Y ese sacramento es para que la persona se salve, no para que la persona se muera. Ahora sí, ya estaba, como dice allí en el Salmo 139, desde antes de nacer nosotros, los días de nosotros ya están contados. Si ya le tocaba partir a la presencia del Señor, pues es la voluntad de Dios, como dice el Salmo 100, versículo 2, de Él somos y Él toma lo suyo. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a ser obedientes a los sucesores de los apóstoles, a permanecernos firmes y fieles en la iglesia que Él fundó, y también como laicos y misioneros a llevar la palabra de Dios por todas las regiones. Porque dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el evangelio. Ese debe ser el grito de todo padre y madre de familia, todo catequista, de todo servidor. Ay de mí si no predico el evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, como dice la Escritura en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja, que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, junto con todos los santos, interceda por cada uno de vosotros, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana para seguir compartiendo y meditando el Evangelio del día.